Bienvenidas familias a este vivo. Hoy vamos a hablar sobre tolerancia a la frustración, herramientas para ayudar en el aumento de la tolerancia a la frustración de los niños y de los adultos, de todos. Y para empezar con este vivo, que ya tengo diapositivas acá, les voy a mostrar la primera y más importante de las diapositivas de este vivo, que es la definición de frustración. ¿Qué es la frustración? Es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Capaz que está incompleto, ¿no? Porque ¿cómo se manifiesta esa imposibilidad de satisfacer? Se manifiesta a veces en forma de enojo, a veces en forma de tristeza, pero esa frustración siempre se conecta como con una emoción primaria. En los niños lo vemos mucho en forma de enojo y en los adultos lo vemos mucho en forma de fastidio. ¿Por qué es importante tener clara cuál es esta definición de frustración? Porque cuando nosotros vemos que la frustración deriva de una emoción que es una necesidad o un deseo, o sea, yo tengo una necesidad o tengo un deseo que no se cumplen y eso es lo que me genera la frustración, ¿no? Eso es lo que genera la emoción. Entonces, partiendo de esa base, ¿cuál sería la forma de no sentir frustración? La forma de no sentir frustración sería o no tener necesidades insatisfechas, o sea, que se satisfaga todas nuestras necesidades y que tengamos todo lo que deseemos, cosa que no es posible. Ni cuando sos niño, ni cuando sos adulto, ni cuando sos madre, ni cuando sos lo que sea, ¿no? Es imposible que podamos satisfacer todos nuestros deseos y todas nuestras necesidades. Quizás sí satisfacemos todas nuestras necesidades básicas, por ejemplo, pero siempre vamos a necesitar otras cosas y no siempre las vamos a tener en el momento que las necesitamos. Entonces, es imposible zafar de la frustración. ¿Por qué digo esto? Porque hubo un montón de preguntas que iban por ese lado, ¿no? ¿Cómo hago para evitarles la frustración? ¿O cómo hago para no frustrarme yo? Bueno, lo primero que tengo para decirles es que no es posible. Siempre nos frustramos. Y ahora vamos a ver qué es lo que genera eso, ¿no? Voy a dejar de compartir acá. Las frustraciones vienen de deseos y de necesidades insatisfechas, pero sobre todo viene de creencias, ¿no? Cuando yo creo poder hacer algo o creo que algo va a pasar, que se va a realizar de X forma y eso no pasa, esa creencia no se cumple, me lleva a la frustración. Puede ser que yo crea que puedo hacer algo y cuando lo intento hacer me resulta demasiado difícil y no lo logro. Puede que yo espere algo de alguien y que ese alguien no cumpla lo que yo espero y entonces me frustro, ¿no? Puede ser que yo crea que algo va a pasar de X forma y no pase. En los comentarios hoy alguien me había mandado de su hijo que se frustraba mucho con el botón del ascensor, que tenía que apretar él el botón del ascensor y que si alguien lo apretaba antes, tenían que volver después a subir para que vuelva a apretar el botón para volver a bajar, o sea, volver a repetir el paso a paso para intentar que se le vaya la frustración y no siempre resultaba porque ya estaba enojado. Y por otro lado, otras creencias que nos pasan como padres, ¿no? Como madres sobre todo, es que nosotros antes de ser mamás tenemos como algunos ideales de lo que va a ser la maternidad o de lo que va a pasar. Y cuando todas esas cosas que ideamos y que creímos que eran reales no pasan, bueno, ocurren frustraciones sistemáticas con respecto a la crianza, que además todos los días nos recuerdan esas creencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, a vos te dicen, vos cuando eras bebé dormías toda la noche, yo te ponía en la cuna, despierto, me iba y vos cerrabas los ojos, te dormías y a las 8 de la mañana te iba a buscar y estabas ahí paradita en la cuna esperando que te vaya a buscar. Entonces eso te generó una creencia
Y además eso fue repetido durante toda tu vida, ¿no? Entonces, como algo buenísimo que pasaba. Entonces, cuando vos llegás ahí, tenés la creencia de que los bebés los soltás en la cuna y quedan y se duermen, y después se despiertan a las 8 de la mañana. No sé si alguien tiene esa creencia, pero seguro que sí. Yo por lo menos la tenía. O, por ejemplo, no sé, los bebés, si los tenés mucho en brazos, se acostumbran, entonces los tenés que dejar en la cuna, en la cama, en el piso, en el coche, en donde sea, de esa forma no se acostumbra. Entonces tenés un bebé que después cada vez que lo soltás en el coche o en la cuna, donde quieras, el bebé llora porque quiere estar en brazos y dice, ay, se acostumbró, pero yo hice todo para que no se acostumbrara y ahora ya se acostumbró y cómo hago para que se desacostumbre. Y ahí empieza como que cada vez que no lográs dejarlo ahí, porque no lográs dejar el bebé llorando, por supuesto, y te sentís mal, te frustrás por no cubrir esa creencia que tenías. Entonces yo creo que vienen como de la mano, ¿no? La maternidad y la frustración vienen casi que de la mano. Vamos pensando, a veces pensamos, ay, está... lo voy a llevar a la placita y va a estar re contento ahí jugando y yo me voy a sentar a tomar unos mates y voy a poder, no sé, contestar los mails que tengo para atrás, no sé, cualquier cosa, y vas con toda esa emoción a la placita y llegas a la placita y tu hijo no quiere ir a jugar a los juegos, se quiere quedar contigo, no está disfrutando de la placita, empieza que se quiere ir o que no se quiere ir, o empieza toda una situación que no es lo que vos creías y te frustraste porque, bueno, todo lo que habías imaginado no se cumplió. Vamos a llegar ahí, ¿está? Vamos a llegar en qué podemos hacer para revertir esa situación, o cómo podemos nosotros trabajar también esa frustración en nosotros y en los niños, cuando no se cumple lo que ellos también quieren. Ahora, ya sabemos que todo el mundo se frustra. Es inherente al ser humano, ¿está? Como nosotros podemos proyectar en el futuro, entonces tenemos deseos, y como podemos proyectar en el pasado y tenemos necesidades insatisfechas, nos frustramos. Eso es inevitable. Ahora, cuando alguien dice tiene que aprender a frustrarse o tiene que soportar más la frustración, no puede abandonar tan rápido todo lo demás, está hablando sobre la tolerancia a la frustración. Tolerar es hasta dónde yo puedo bancar sin que me sienta paralizada. Voy a poner acá una diapositiva para ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde? Yo tengo que sacar esta mosca acá, gente, porque me tiene loca, hablando de frustración. Bueno, para. ¿Qué significa esto? Bueno, la tolerancia es como un umbral, ¿no? ¿Hasta dónde yo puedo bancar? ¿Qué significa sin paralizarnos? Que yo tolero la frustración hasta un punto en que tiro la toalla, en que ya no tolero más. Eso me pasa a mí, adulto, y le pasa a todos los niños, ¿no? Van aguantando, digamos, la dificultad para lograr o el retardo en que se cubre esa necesidad o en cumplir su deseo hasta cierto punto, hasta la gota que rebasa el vaso. Y ahí es donde explota. Pero ¿qué pasa con la tolerancia a la frustración? Todos tenemos una franja ahí, un umbral que es variable según la persona, pero no solo según la persona, según el día. Si yo hoy me desperté y tuve que salir apurada y no pude desayunar y además me desperté con el despertador así, había dormido poco, había dormido mal, tuve un día que arrancó mal, es posible que todo lo que me pase en ese día, mi tolerancia sea de un umbral más bajo, vaya tan menos tolerancia a enojarme, a frustrarme, a todas las emociones negativas, porque ya arranqué con esa emoción, ¿no? Y además, que varía en el día, varía de persona en persona. Entonces, los niños, sobre todo los niños hasta 6 años, pero todos los seres humanos, pero sobre todo los niños hasta 6 años, no están con su foco puesto en cuestiones sociales, ¿no? Sino que están con su foco puesto en la autoconstrucción. Hasta los 3 años, siquiera les importa mucho el resto del mundo más que como objetos que están a su disposición para su aprendizaje. Después de los 3 años, 2 y medio, 3 años es cuando empieza como la parte más
menos instintiva y más, ¿cómo es la palabra? Se me fue. Consciente de búsqueda de algo. ¿Tá? Entonces hasta los 3 años actúan casi que su cerebro que más actúa es su cerebro reptiliano, ¿no? Que es la parte como más primitiva, que conecta más con la parte de la supervivencia. Entonces no puede haber deseos o no puede haber necesidades insatisfechas que esperen. Cuando me dicen, ay, ¿cómo hago para que espere? Cuando ya te lo voy a dar, pero espérame. Bueno, no puede dimensionar ese espérame. Todo lo quiero ya. Y si no lo tengo ya, me frustro. Después de los 3 años, bueno, empiezan a poder esperar más para obtener algo, ¿no? Porque empiezan a entender la finalidad de las cosas, el por qué lo estoy haciendo. Empiezo a entender el concepto del tiempo, entonces puedo esperar más. A medida que voy creciendo y que voy adquiriendo experiencias en la vida, bueno, puedo reflejar eso en mi tolerancia. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hoy a las 3 tenemos vivo. Está, perfecto, a las 3 tenemos vivo. Bueno, gente, a las 3 no lo voy a poder hacer, lo voy a tener que demorar 15 minutos. 15 minutos no es nada. Entonces ustedes pueden decir, bueno, no, 15 minutos yo puedo esperar, está todo bien. A los 15 minutos te vuelvo a mandar, vuelvo a poner un mensaje y digo, se corrió, no, en 15 minutos no llego, voy a necesitar 2 horas. Ustedes van a poder esperar. Quizás este vivo no era importante y no llega a frustrar a nadie porque dicen, bueno, tampoco es tan grave perdérmelo. Ahora, si esto pasara en una consulta médica, por ejemplo, ustedes llegan a la consulta y les dicen, demora 15 minutos. Bien, 15 minutos puedo esperar. A los 15 minutos, miren, el doctor se tardó y va a demorar 2 horas. Bueno, es muy importante para mí, espero las 2 horas. Bárbaro. A las 2 horas ven y dicen, no llega, o capaz que llega. Vas a tener que esperar y dentro de un rato te aviso si llega o no llega. Es probable que ahí mismo me pare y diga, ¿sabes qué? No quiero consulta ninguna, me voy a otro médico, chau, suerte en pila. A no ser que sea algo muy, muy, muy importante y entonces lo tolere mejor. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando nosotros decimos, mi hijo no tiene tolerancia a la frustración, ¿con qué escala lo estoy midiendo? ¿No? Lo estoy midiendo en base a su edad, a su desarrollo cerebral, a su día como ha sido, a la situación que está viviendo, al manejo del tiempo, a la importancia que tiene eso para él. O sea, ¿cómo mido yo todo lo que pasa por dentro de otra persona para decir que tiene poca o mucha tolerancia a la frustración? Voy a dejar de compartir acá solo un minutito. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero muchas veces nosotros medimos lo que el otro siente, la emoción que el otro siente en base a una escala propia. Yo puedo tolerar esta frustración. Yo soy una adulta de 40 años que determinadas cosas, como por ejemplo abrir una botella, no es importante para mí en mi desarrollo y por lo tanto si no puedo abrir la botella, bueno, no es tan grave, no sé, voy, me busco un paño para hacer más fuerza, le pido a otro que me abra, busco otras herramientas. Pero en el caso de un niño que todavía no tiene experiencia suficiente, ¿cómo puedo medir yo si tuvo mucha, poca o mediana tolerancia? No puedo. Lo que sí puedo hacer es decir, bueno, es importante aumentar nuestra tolerancia, porque cuanto más tengamos, menos llegaremos al abandono. Y ahora vamos a hablar de eso. Y es esto. No aprendemos a frustrarnos. Aprendemos a tolerar la frustración. Eso sí es aprendido. La tolerancia es aprendida. ¿Cómo se aprende? Se aprende pasando por experiencias que nos lleven a eso. En el mismo ejemplo del médico, ¿no? Si yo voy a la consulta médica con ese médico, bárbaro, espero los 15 minutos, no llega, espero las 2 horas, no llega, pero resulta que a las 2 horas y media llega, bárbaro, me frustré horrible porque estuve 2 horas y media sentada ahí esperando, pero bueno, llegó.
Semana siguiente vuelvo a tener consulta, llego otra vez, demora otra vez 2 horas y media. La tercera vez yo ya sé que demora eso, entonces mi tolerancia fue aumentando, ¿no? Yo ya sé, bueno, no me gusta la situación, no me gusta. ¿La paso bien ahí sentada? No la paso bien, pero yo ya voy sabiendo que eso va a pasar. Yo ya llego predispuesta a esperar y eso aumenta mi tolerancia. Capaz que la tercera vez no tengo ganas de mandarlo ni nada, espero, entiendo por ahí sus razones y me la banco. Entonces es algo que yo voy aprendiendo y que voy aumentando a medida que tengo experiencias. Y ahora ustedes me van a decir, pero entonces hay que frustrar a los niños, porque si yo los frustro aprende a frustrarse, ¿verdad? No. No. ¿Y saben por qué no? Por esto. Cuanto mayor es nuestra tolerancia, mayor es nuestra resistencia sin paralizarnos. O sea, yo puedo esperar mientras yo creo que mi deseo o mi necesidad se va a satisfacer, ¿no? Entonces yo puedo seguir intentando abrir una botella mientras yo crea que es posible, mientras yo crea que yo lo voy a lograr. En el momento en que yo creo que es imposible hacerlo, tiro la botella y dejo, ¿no? Tipo, si yo te dijera, bueno, a ver, un ejemplo, hace un tiempo usé un ejemplo que me parecía bárbaro, ¿no? Si yo te digo, no sabes manejar y te doy las llaves de un auto en 18 y Ejido, por ejemplo, y te doy las llaves y te digo, bueno, dale, saca el auto de acá, vos sabés que manejar es algo posible, que hay personas que ya lo han hecho, sabés que se toca la palanca de cambio, que se toca los pedales y que tenés que mover el volante y las cosas que tenés que prestar atención. En teoría vos ya lo sabés, pero si nunca manejaste, cuando agarres la llave del auto, supongamos que es una necesidad si tenés que sacar ese auto de ahí, lo vas a intentar. Vas a poner la llave, vas a girar, vas a mover los pedales y capaz que soltaste el embrague, el auto hizo así, y vas a decir, bueno, hice algo mal, tengo que volver a intentar. Yo sé que esto es posible. Voy, lo intento. En la 10ª vez que lo intenté, prefiero 1000 veces tirar la llave del auto, salir corriendo, moverme yo de 18 Ejido y el auto que explote, ¿no? Porque ya no creo que yo lo pueda hacer. Entonces, a eso va. Nuestra tolerancia está directamente ligada a la creencia que tenemos de que algo es posible o no es posible. Cuando creemos que es posible, cuando creemos que nosotros podemos hacerlo, seguimos intentando a pesar de la frustración. Cuando creemos que no podemos hacerlo, lo abandonamos. Entonces, si yo continuamente frustro al niño para que haga algo, no se tiene que frustrar, tiene que aprender a frustrarse porque la vida no es fácil, porque si no se frustra ahora, se va a frustrar cuando sea más grande. Entonces lo vamos a frustrar ahora. Entonces, si yo lo frustro, si yo me paso del umbral, lo que voy a hacer es que lleve al abandono y que deje de intentarlo. Si deja de intentarlo, chao, no va a pasar, no va a suceder. No es que va a aumentar su tolerancia a la frustración, ni es que va a aprender a frustrarse, ni va a aprender lo que tenía interés en aprender, simplemente va a abandonar. No solo se abandona porque es muy difícil, también se abandona cuando es muy fácil. En el libro Hábitos Atómicos, el autor habla de eso, ¿no? De ese límite entre el desafío y el aburrimiento. Y dice que cuando te da el ejemplo, no sé, de jugar un partido de tenis partido de tenis de forma seria contra un niño de 4 años, ¿no? Que va a ser aburrido porque le voy a ganar siempre, ¿no? Le voy a ganar siempre porque tengo otras características físicas que hacen que siempre le gane. Y entonces me voy a aburrir y voy a dejar de querer jugar. Ahora, si yo quiero ir a jugar partidos de tenis contra Roger Federer, y el tipo me gana siempre, yo también voy a querer abandonar porque voy a sentir que nunca le gano. Entonces, cuando yo voy a seguir jugando y voy a seguir avanzando, cuando yo pueda jugar con un jugador al que yo sepa que le puedo ganar, pero que demande mi esfuerzo y a veces pierda.
aunque a veces pierda. Parece loco que diga esto, ¿no? Porque los adultos en realidad tenemos mucho menos tolerancia a la frustración que los niños. Los niños suelen seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Cuántas veces te tenés que caer te caes de la bici antes de aprender a andar, ¿no? Y seguís y seguís y seguís. Ahora, ¿cuántas veces de adultos nos animamos a probar con algo nuevo? Les voy a contar una anécdota acá. Solo un minutito que voy a dejar de compartir esto y les voy a contar algo. Nacho, mi esposo, es instructor de kitesurf. Kitesurf es ese deporte que es una vela parecida a un parapente, un paracaídas, con una tabla parecida a la de surf, pero más chiquita. Es un deporte que es casi como andar en bicicleta. Nosotros no nos acordábamos que era tan difícil andar en bicicleta porque la mayoría aprendemos de chiquitos, ¿no? Pero de adulto no se imaginan lo difícil que es. Yo lo aprendí hace algunos años, en el 2013 aprendí, o sea que ya era adulta, grande. Y el kitesurf tiene un detalle que es que tenés que como que hacer un clic, como en la bici, ¿no? Tenés que hacer un clic, todo el mundo piensa que es fuerza, pero no es fuerza, es equilibrio, solo equilibrio. Lo único que implica para poder hacer ese deporte es equilibrio. Y un equilibrio que no depende solo de ti. Depende del agua, de cómo viene la ola, de cómo es la fuerza del viento, un montón de factores externos en los cuales te tenés que acomodar todo el rato. En la escuela de Nacho pasaron muchos alumnos. La escuela duró 5 años y en esos 5 años pasaron cientos de alumnos. Cientos. Y muy poca gente, un porcentaje muy bajo, llega a navegar. Yo les diría que menos del 10% de las personas llegan a navegar. Y es muy fácil hacerlo, después que haces el clic. Pero ¿qué pasa? Antes de hacer el clic, antes de que tu cerebro entienda el equilibrio en la tabla, y a partir de ese momento ya es casi que de forma intuitiva, no lo puedes pensar, ¿no? Es como que te equilibras como si estuvieras arriba de una bici. Pasas por un pozo, buscas equilibrarte. Doblas la curva, girás tu cuerpo, pero no lo pensás. Antes de que pase ese clic, te ahogás, la cometa te arrastra, te pegás golpes, perdés la tabla, pasás 3 horas yendo de un lado para el otro para tratar de agarrar tu tabla en el medio de las olas que te tapan. Sentís frío, porque los días de kite son los días de viento en la playa, entonces sentís frío. Te quema el sol, ¿no? Al principio vas todo el tiempo mirando la cometa así, y si justo el viento tapa el lado del sol, te quema los ojos. Entonces, pasás horrible hasta ese preciso momento en que ocurre el clic. Y ahí todo es fácil, todo es disfrutar, todo es un placer. El kite se transforma como en un estilo de vida. Pero ¿cuántas personas llegan ahí? Poquísimas. De todos los que entraban a la escuela y pagaban el curso y lo trataban de hacer, yo les diría que un 10%. Ahora, ¿cuántos niños conocen que no aprenden a andar en bici? Muy pocos, ¿verdad? Y esa es la prueba de que los niños toleran la frustración mucho más que los adultos. Gente, tengo solicitudes para estar en el video en vivo. ¿Eso es real o son... Si alguien quiere estar en el vivo, me avisa? O son sin querer, porque a veces apretamos el botón ese de la solicitud sin querer. Entonces vamos acá. La pregunta del millón. Si está bueno frustrarse, si frustrarse hasta cierto punto te motiva a volver a intentarlo. Si es lo que genera que camines hacia adelante, ¿no? Pero también es lo que genera el abandono. ¿Hasta cuándo dejo que se frustre y cuándo lo ayudo yo? Esa fue la pregunta así más repetida, ¿no? Entonces, si lo dejo que se frustre, ¿pero hasta cuándo? ¿O le evito todas las frustraciones? Vamos por partes, ¿no? Dejar no es una cosa que se trate de dejar o no dejar. Frustración va a ocurrir, independiente que nosotros digamos, no te dejo, no hay cómo, va a ocurrir, ¿está? Nosotros somos, los adultos, cuando hablamos de niños, somos los que regulamos el ambiente. Como somos los que regulamos el ambiente, tenemos la posibilidad de modificar el ambiente para que sea más posible. Por ejemplo,
Hace unos días les mostré un video acá en Historias de una niña de 2 años que intentaba con una jarra que tenía puesto 1 litro de leche, o yogur, no me acuerdo, servir en un vaso. Cuando trataba de servir, la bolsa que sobraba de la jarra se doblaba y todo el yogur caía afuera, ¿no? Ella lo seguía intentando. Entonces, la mamá lo que hizo fue sacar el yogur de esa jarra, poner una cantidad en una jarrita que ella pudiese maniobrar de forma más sencilla y volver a ofrecerle para que ella lo volviera a intentar. Cuando lo hizo de esa forma, pudo servirse sin problema. La mamá podía también haberle agarrado el yogur y servido. Si hubiese hecho eso, la niña hubiese dejado de intentar, ¿no? En ese momento. Posiblemente siguiera porque tenía 2 años, pero si tenía más años no seguía. Hubiese dejado de intentar porque el mensaje que estoy recibiendo es el otro lo puede hacer. Yo intento, no lo logro. El otro lo puede hacer, lo hace mejor que yo, mejor que lo haga el otro. Y más si el otro es un adulto. Una anécdota familiar que ya he contado acá, pero que aplica mucho en este caso, es la de mi hermano con el cuchillo, ¿no? Mi hermano que no sabía, a los 18 años no sabía pelar una manzana, porque mi mamá siempre le había pelado la manzana. En un momento de su vida, ese niño que intentó cortar con cuchillo y no tuvo oportunidad de practicar y por lo tanto no llegó a frustrarse por practicar, ¿no? Y tampoco llegó a lograrlo, en un momento decidió que eso no era importante y que era mejor abandonarlo y que otro le cortara la manzana. Y ese niño llegó a ser adulto sin haberse enfrentado con el problema. Entonces, nosotros no es que tenemos que evitar las frustraciones, tenemos que evitar el abandono. Tenemos que bajar el nivel de dificultad al punto de que no exista abandono, pero que el intento, aunque lleve frustración consigo, siga ocurriendo. Si yo agarro por primera vez una manzana y un cuchillo e intento pelar, no me va a quedar perfecto. Voy a cortar pedazos de manzana, se me va a cortar la cáscara, bueno, capaz que me enojo, capaz que algunas partes me quedan mal peladas y está todo bien. Si yo logro seguir intentando, voy a ir mejorando a lo largo de mi vida y va a llegar un momento en que eso ya no va a tener ninguna dificultad para mí. Pero si yo no lo intento directamente y lo abandono, ese problema nunca lo voy a resolver. Solo un minutito. Voy a solo dejar acá. Hasta nosotros, recuerden la frase esa de Montessori que dice: cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo, ¿no? Cuando nosotros ayudamos mucho, lo llevamos al punto de demasiado fácil, de abandono porque esto que me lo haga otro, yo no intento. Cuando lo hacemos demasiado difícil, es tipo: yo esto no lo puedo hacer, que lo haga otro porque lo hace mejor que yo. Y acá es donde está la parte más difícil de intentar ayudar a nuestros hijos con la tolerancia a la frustración. Encontrar ese punto medio. No es fácil, es muy difícil. Y la única forma es observando. Por suerte ellos dan muchas muestras de eso antes de llegar al tope. Cuando son chiquitos podemos ver la frustración cuando empiezan a hacer, ¿no? Vemos que empieza como un intento y ya se empieza como a fruncir así el ceño, ¿no? Y la cara tipo y ya empiezan a tirar y lo agarran de vuelta y lo tratan de hacer y ya no pueden. Y entonces, después de un rato, que no importa cuánto tiempo es, puede ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, después de un rato de intentar, es cuando se enojan y tiran. Cuando se enojan y tiran ya fue. Entonces, sentarme ahí y explicarle: mi amor, es que vos tenés que seguir intentando porque tú lo vas a lograr, yo sé que lo vas a lograr porque tú podés hacer todo lo que te propongas. En ese momento la verdad es que no sirve de nada. Primero porque ya no lo logró. Entonces que le venga con el discurso después, ni siquiera me cree, ¿no? Pero antes de ese momento yo tengo la oportunidad de bajar la dificultad.
Si hablamos de la botella, de tapar la botella, puede ser que yo le dé media rosca y que entonces pueda sacar la tapa, que pueda completar el trabajo. Y entonces eso va a evitar llegar a la frustración. Si estoy hablando de un niño más grande, por ejemplo, que está aprendiendo a andar en bicicleta, quizás sea, en lugar de sacarle las rueditas, quizás sea subirle un poquito las rueditas. Entonces se va a desbalancear, pero va a apoyar. Entonces cada vez va a apoyar menos. Cuando la rueda sea la que haga equilibrio, subo un poquito más. Y así voy cambiando la dificultad. Que no llega al abandono, pero que tampoco llega al aburrimiento. Cuando se trata de adultos, ay, gente. Cuando se trata de adultos, el pensamiento es al revés. Porque nuestro peor enemigo son nuestras expectativas. Entonces, cuando nosotros estamos llegando, antes de llegar a la frustración, cuando estás en la placita y ves que ya el mate ese no te lo estás pudiendo tomar, ese es el momento de verificar las expectativas, de ver a ver si lo que yo me planteé como deseo es algo posible. Si yo pretendía que mi hijo llegara a la placita, jugara con los otros niños, que es algo que capaz que en otro momento pasó, pero como depende de otra persona y no de mi actitud solamente, no depende solo de que yo quiera tomar mate, sino de que él quiera jugar con otros, mi expectativa no puede estar puesta al 100% de que eso vaya a pasar. Si mi expectativa es que mi bebé de 1 año no pegue cuando se enoja, y es porque eso me frustra mucho, entendiendo cómo funciona el cerebro de mi bebé, yo puedo setear mi expectativa y entender que eso es bastante esperable a esa edad y que puedo trabajarlo desde otros lugares. Entonces, cuando somos adultos, tenemos que trabajar muchísimo nuestras expectativas, que sean realistas, que sean posibles, porque cuando algo no es posible, directamente vamos a dejar de hacerlo. ¿Y saben cuándo pasa eso? Cuando queremos criar de forma respetuosa. Intentamos no gritar, ¿no? Intentamos no gritar. Entonces, apuntamos a una crianza respetuosa, no gritar, no gritar, no gritar. Hasta que llega un momento en que gritamos. Al otro día volvemos a gritar. Entonces llega un momento en nuestra vida en que nos encontramos que todo el día pasamos a los gritos y dejamos de creer que es posible hacerlo sin gritar. Cuando dejamos de creer que es posible, abandonamos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros creíamos que tratándolos con respeto, que bajando a su altura, que dándole el tiempo, que permitiéndole la libertad de movimiento y demás, íbamos a vivir en un mar de algodones en el que nuestros hijos no hacen ningún berrinche, en que aceptan todos los límites de forma así, tipo, ay, sí, mamá, lo hago, amén, ¿no? Y cuando eso no pasa, nos frustramos y terminamos abandonando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener expectativas claras de lo que esperamos cuando nosotros llevamos adelante una crianza respetuosa. Y lo que deberíamos esperar es simplemente criar personas capaces también de respetar a otros. Bueno, acá Eli dice, hola, ¿cómo hacer para que mi hijo deje de morder? Tiene 19 meses. Esperar un poquito que crezca, pero más allá de que crezca, porque los 19 meses una forma de manifestar el enojo es mordiendo, lo que es importante es no querer hacer que deje de morder, sino saber por qué está mordiendo. ¿Qué es lo que lo enoja, que lo lleva a reaccionar mordiendo? A los 19 meses pasan periodos sensibles muy marcados que son la causa de la gran mayoría de esos enojos. Que puede ser que quiera moverse y que tenga un límite que no lo está dejando, por ejemplo, quiere subir la escalera y tú no lo dejas, por ejemplo. Puede ser que quiera decir algo y todavía no tenga las palabras suficientes porque todavía no tiene el lenguaje desarrollado, pero el lenguaje expresivo desarrollado, pero sí tiene el lenguaje comprensivo desarrollado, entonces entiende lo que quiere, pero no le puedo decir y me enoja. Eso nos pasa a todos. Y también puede ser que tenga que ver con el periodo sensible al orden, que un desorden del ambiente, que no necesariamente es físico, a veces es de rutina o a veces es mismo de tu conducta como adulto, genere un no entender lo que está pasando y eso me enoja.
Vamos a llegar ahí, Alicia, al ejemplo de las medidas, me encantó. El ejemplo lo voy a tomar, voy a llegar ahí al final de este vivo, que falta poquito. Pero que les voy a dar las herramientas de cómo aumentar el umbral. Entonces, yo tenía esta diapositiva, miren. ¿Es posible criar sin frustrarnos? Y les hago la pregunta a ustedes, ¿no? Después de saber todo esto y que tiene que ver con nuestras expectativas. ¿Es posible criar a alguien sin que nos sintamos frustradas por momentos? Voy a llegar ahí. No es posible, gente. No es posible. Lamentablemente vamos a seguir frustrándonos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para no frustrarnos? Lo vamos a hacer. No, esta diapositiva no iba acá. Perdón, estoy aprendiendo a usar esto, disculpen. Yo tenía esta otra pregunta. Otra pregunta que aparecía mucho y que tiene que ver con cosas que están apareciendo acá en el chat, ¿no? Es: mi hijo no quiere perder. ¿Qué es? Se frustra mucho cuando algo no le sale, entonces lo abandona. Se frustra mucho cuando está jugando algo y pierde, entonces no quiere jugar más. Abandona todos los juegos porque no le gusta perder. Quiero que aprenda a perder. Y entonces el tema es así, a nadie le gusta perder, ¿no? A nadie, ni niños, ni adultos, ni nada. No nos gusta perder, porque perder nos genera emociones que no están buenas. Cuando nosotros ganamos en cualquier cosa, cuando ganamos en cualquier competencia, cuando ganamos contra nosotros mismos, lo que sea, cuando nos sentimos ganadores, tenemos como emociones positivas, de alegría, de euforia, ¿no? Y cuando nos sentimos perdedores, tenemos todas emociones negativas. Cuando sos chiquito, todas las emociones negativas se canalizan o se expresan de forma abrupta, ¿no? Enojándome o pegando o peleando, llorando, lo que sea. Cuando soy cada vez más grande y tengo más herramientas emocionales, teóricamente, porque yo veo mucho adulto llorar porque perdió, vamos a sentirlo igual, pero lo vamos a expresar de otra forma, ¿no? Capaz que lo expresamos con tristeza, pero no pegándole al otro. O capaz que lo balanceamos y decimos, no es tan grave y está. El tema ¿cuál es? Que vivimos en un mundo competitivo. Desde que nacemos y hasta que morimos, vamos en una competencia tras otra, ¿no? Entonces, cuando son chiquitos, nosotros inculcamos competencia. Ay, sí, caminó a los 9 meses. Un genio, no sabes. Cuando llegan las notas del carnet de notas de la escuela, en foto en Facebook. Ay, felicitaciones, mi amor, sos mi orgullo. Pero la foto del carnet son de los carnets que son de muy buenos, son de para arriba, ¿no? Nunca vi uno que sea un regular y que ponga el carnet y diga, qué orgullo, mi amor, ¿no? Enfocamos siempre en ese ganar. El más inteligente, pero además el más popular, acá en Uruguay por lo menos, es el niño que lleva la bandera, porque es el que tuvo las notas suficientes y que además los compañeros lo votaron. Entonces ganó la competencia por la bandera, por cargar la bandera en los actos escolares. Y así vamos toda la vida enfocando en la importancia que tiene ganar. ¿Cómo es posible que a alguien le guste perder? Cuando son chiquitos y ese perder lleva al abandono, es cuando tenemos que pensar en otra frase de María Montessori que es queremos la paz, pero educamos para la guerra, ¿no? Si queremos la paz, deberíamos educar para la paz. ¿Qué es educar para la paz? Educar en ser colaborativos, en ser participativos, pero no en ser competitivos. ¿Cómo hacemos eso? Si vemos que determinado juego, por ejemplo, una carrera de bici, que me dieron el ejemplo el otro día, ¿no? De 2 niños que jugaban carreras de bici. Y entonces en un momento había uno que cuando veía que iba a perder, trataba de empujar al otro, porque prefiero que se caiga y que se lastime antes que yo pierda. Entonces trataba de empujar.
Entonces yo le decía, bueno, capaz que ahí es un momento de proponer un juego colaborativo. Por ejemplo, que en lugar de que sea una carrera de bici de competición, hagan una carrera de postas, donde tienen que ir contra el reloj. Por ejemplo, bueno, en 2 minutos tienen que ir y pasarse la posta y formar equipo para poder cumplir el objetivo del juego, por ejemplo. O mejor aún, que no sea ni siquiera una carrera de posta, sino que hiciera, bueno, vamos a plantear una actividad de otro tipo que es encontrar nuevos caminos en nuestro recorrido. Y vamos todos andando en bici y buscando nuevos caminos por donde meternos. O armar un mapa del barrio para poder recorrer en bici. No sé, actividades que sean colaborativas, que promuevan esa necesidad que tienen, que por ahí es andar en bici, pero que no llegue a la competencia. Van a competir, van a competir, porque, a ver, por ahora todo el sistema educativo es competitivo, o el 90% del sistema educativo es competitivo. Si no es en la escuela, porque logramos encontrar una escuela Montessori, una escuela Waldorf o lo que sea, va a ser en la universidad. Cuando termine la universidad van a competir por un puesto de trabajo. Capaz que no compiten por un puesto de trabajo porque abren su propio emprendimiento, pero entonces van a competir con lo que sea, con cualquier cosa que se imaginen. Vivimos la vida compitiendo. Pero si nosotros aprendemos cuando somos chiquitos que hay más que la competencia, que hay un mundo más allá, que podemos ser colaborativos, que podemos trabajar en equipo, que podemos trabajar en pro del otro, cuando compitamos vamos a tener otras herramientas para manejarlo. Porque vamos a competir, no vamos a hacer de eso. A ver, déjame solo ver acá que tiene una pregunta. Todas tenemos expectativas diferentes y queremos guiar e imponer, así digamos lo contrario, sí. Estamos aprendiendo a ser mejores, pero cometemos errores en el camino. Claro, totalmente de acuerdo, todas. Totalmente. O sea, no existe nada. O sea, si creéis que llegaste a la perfección en algo, en ese preciso instante estás equivocado. El camino siempre es de la mejora continua, es de seguir caminando, porque si me enfoco en llegar al final, entonces cuando llegue voy a dejar de caminar. Tengo más. Entonces, puse la misma. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para ayudar a nuestros hijos a que tengan mayor tolerancia a la frustración dentro de su tolerancia, ¿tá? No con nuestra vara, no medir con nuestra vara, sino medir con su propia vara. ¿Cómo vamos a ayudar? Así. Primero, buscando que el nivel de dificultad de lo que el niño esté haciendo sea desafiante sin ser imposible y fácil sin ser aburrido. Ahí alguien me decía, mi hijo ya no se quiere poner las medias, abandonó. Bueno, cuando abandonó el ponerse las medias porque le resulta muy difícil, es momento de que bajemos la dificultad. ¿Cómo podríamos bajar la dificultad? Buscando medias que sean más flojas, más grandes. Arrugándole la media pero que se lo calce él, por ejemplo, ¿no? Si pasó al revés, si yo le pongo las medias desde que nació, nunca tuvo la oportunidad y ahora perdió el interés porque ya le parece aburrido, le parece innecesario. Un niño a los 2 años se quiere poner las medias, un niño a los 5 años ya le aburre, ya quiere que lo vistas vos. Entonces, ahí en ese momento es cuando la importancia ya no está en la media, ¿no? Porque eso ya es aburrido, pero sí puede estar en el desafío de lograr otra cosa. Como por ejemplo, es tu responsabilidad entera y forma parte de tu rutina el vestirte para que salgamos todas las mañanas. La importancia está en vestirte completamente, no en ponerte la media específicamente. Entonces ahí cambia, ¿no? Pasa a ser un desafío nuevo. Cuando algo está demasiado fácil y hubo abandono, tenemos que aumentar el desafío.
Cuando algo está demasiado difícil y está llegando al abandono, tenemos que bajar la dificultad. Nuestro trabajo es graduar ahí. Esto va a depender de la edad del niño, de sus intereses. Porque sea fácil para un niño vestirse en la mañana porque ya tiene 6 años y se podría vestir perfectamente solo, no significa que quiera hacerlo por el simple hecho de vestirse. Ahí es donde nosotros como que le erramos mucho. Porque nosotros, cuando ellos tienen mucho interés en hacerlo, nos embola un poco que lo hagan, porque a veces demoran mucho, porque yo lo hago más rápido, porque tengo que salir, entonces te visto rapidito y salimos. Pero llega un punto en que queremos que lo hagan solos porque creemos que ya son suficientemente grandes. Y podrían hacerlo, pero ya no lo quieren hacer. Ese es el punto en el que el desafío tiene que pasar por otro lado. Niños chiquitos se quieren vestir solos, el desafío es la autonomía. Niños más grandes quieren hacer cosas más importantes. El desafío tiene que ir hacia los objetivos que sean más importantes, hacia la responsabilidad y la libre elección. Mi hijo de 5 años se sabe vestir solo, pero siempre quiere que la mamá lo vista. No, me da mal genio. ¿Cómo? Ay, no entendí, Emilce, no entendí. Decís que a ti te frustra mucho tener que vestirlo porque considerás que él ya lo sabe hacer, ¿verdad? A los 5 años la conversación no va por el hecho de vestirse, sino quizás por la responsabilidad que hay detrás. Entonces te tiro una idea, es armar, por ejemplo, una rutina con imágenes o una rutina escrita, si ya sabe hablar, donde él participe en el armado de esa rutina, no sea algo hecho por vos, sino que sea algo hecho por los dos, o sea, en conjunto, que lo tenga presente y que pueda, por ejemplo, seguirla solo sin que tú estés dándole órdenes todo el tiempo. ¿Tá? Entonces, que adquiera la responsabilidad de cumplirlo él mismo. ¿Y cómo vamos a hacer eso, no? ¿Cómo aumentamos la tolerancia a la frustración? De 2 formas. Una es la nuestra, que va a ser, bueno, manteniendo las expectativas ajustadas. Volvemos al ejemplo de la media. Tu hijo se frustra cuando se está poniendo las medias y tiene 2 años, porque por ahí no le sale. Pero además, nosotros nos frustramos mientras tenemos que esperar, ¿verdad? Porque empezás a mirar y tenés la expectativa de que lo va a hacer en 5 minutos y vas a poder ponerle los zapatos y salir. Pero el tipo demora 10, demora 15. Se pone la media finalmente y cuando se pone la media se saca la media para volver a ponerse. Entonces te empieza como a subir aquel calor acá, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que a los 2 años la necesidad es la conquista de autonomía y lo van a intentar 200.000 veces hasta que considere que su trabajo terminó y manejamos esas expectativas y decimos, bueno, yo sé que necesita probar y sacarse y volver a ponerse y sacarse y volver a ponerse y lo entiendo, puedo tolerar más tiempo, si es que puedo, no, a veces no puedo. El calor subiendo es lo demás. ¿Lo sienten? Sube el calor. Y la otra opción es, para aumentar, es hacer un aumento gradual de dificultad. Entonces, cuando vemos que algo se está volviendo demasiado fácil, es momento de incorporar un aumento de dificultad. Como el ejemplo de la bici, ¿no? Primero, bueno, andan con la bici con rueditas, cuando veo que ya se logra andar con las rueditas y que quizás eso le genera una situación como cómoda, pero que ya no le aumenta el desafío, bueno, le subo un poquitito las ruedas. Aumento la dificultad. Si hablamos de zapatos, bueno, capaz que al principio es las medias, después es ponerse los zapatos con velcro, después va a ser, bueno, aprender a atarse los cordones y así sucesivamente. Como si estuviéramos nosotros aprendiendo algo. Eso aplica para todos. Y aplica también para los adultos. Si nosotros vemos que no podemos tolerar 20 minutos de espera para que se ponga las medias, bueno, digamos, bueno, yo 20 minutos no lo puedo tolerar, pero me voy a contar a reloj y voy a esperar 15. Y voy a esperar 15. No voy a estar todo el tiempo comiéndome la cabeza y diciendo, ay, va a estar todo el día ahí, todo el día va a estar ahí.
Si ya no lo hizo, no lo va a hacer. Nunca más va a abandonar, nunca más va a salir de ahí. Eso pasa mucho como cuando están jugando con agua, ¿no? Que decimos, ay, podría estar todo el día, me está mojando todo y te empieza a subir ahí el calor y ya, ¿no? Pongámonos tiempo a nuestra tolerancia con el reloj, con una herramienta real. Decir, bueno, yo voy a esperar, antes de frustrarme, voy a esperar 15 minutos. ¿Está? Y eso nos va a ayudar a tolerar cada vez más, como la espera del médico. Esas son las que yo les propongo. Este vivo, mis diapositivas terminaron acá. Y este vivo queda grabado acá hasta el domingo y después grabado dentro de la comunidad 25.